Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista en este portal maravilloso que es Anunciación y que dirige la muy querida Tere García Ruiz. El privilegio de estar con ustedes, antes que nada, muchísimas gracias, y gozar del conocimiento, de la capacidad de docencia que tiene el doctor Juan Ramón Jiménez, quien es Premio Nacional de Periodismo, pero además es un reconocidísimo académico, no solamente en México, en nuestra magna casa de estudios, sino también a nivel internacional. Y es de estos personajes que aman profundamente a México y que su trabajo está fundamentado precisamente en lo que es el interés social, ya sea nacional o global. Yo quisiera, además de esto, agradecerte, doctor, queridísimo, agradecerte y poder tocar el tema y que nos expliques tú como economista, como académico, lo que es una deuda soberana, ¿no? Que es el global de las deudas que se tienen, pero que tú como profesor no lo indiques. Y además, el que se pueda desenvolver para entender este juego de las economías en el mundo y cómo van impactando y cómo cuenta la voluntad política y qué directrices toma cada una y cómo tiene que ver y que nos impacta directamente en la deuda soberana, que es la deuda externa, pero también la deuda que tiene el gobierno, también es la deuda de todos nosotros, en fin, es el conjunto de deudas. Vamos viendo cómo se conjuga, cómo se hace verbo todo esto y cómo se hace, por ejemplo, en México, qué pasa con Argentina, un país latinoamericano. Hemos oído hablar de los fondos buitres, que tienen un porcentaje elevadísimo, precisamente, de lo que son los, ¿cómo se llaman? Lo que paga uno, los intereses, digamos, ¿no? Entonces, gracias, doctor. En este caso, es ver qué está pasando en Argentina, qué es el juego internacional que estamos viviendo y cuál es la deuda soberana de Estados Unidos, que por supuesto tanto exige, tanto plantea ante los países que se han sujetado a su sistema económico para que cumplan con las reglas. ¿Ellos cumplen o no cumplen? ¿Cuál es el estado de esa deuda? Ya que también el estado de guerra en la que vivimos, que son guerras económicas, guerras mediáticas, guerras financieras, en fin, todo esto que estamos viviendo, estas atrocidades, ¿a quién le interesa que suceda? Así como ha sucedido en Siria, en Irak, ahora en Ucrania. No dejemos de ver todo esto y no dejemos de tener puesta la mira en el análisis del contexto internacional. Doctor querido, ¿qué son las deudas externas y el estatus de el comparativo de México, Argentina y Estados Unidos? Gracias. Sí, Celeste, pues mira, diste una muy buena introducción, debería de anotar como asistente de mis clases, ¿no? Porque de hecho, tú comentaste ahorita, ¿serán las deudas soberanas? ¿Habrá soberanía en el caso financiero de este tipo de deudas que implica no solamente la deuda del gobierno, la deuda de los bancos, la deuda de las familias, la deuda de las empresas y muy importante, la deuda que se mueve en los mercados financieros? Porque, por decirte algo, en el caso de la Argentina, con él iniciamos el tema porque está muy álgida la situación en este momento, un solo personaje, un solo especulador, Paul Singer, tiene de rodillas a una nación de 40 millones de seres humanos por un porcentaje de la deuda que es aproximadamente el 3% de la deuda que debe la Argentina. Eso implica ahorita para tener detenida completamente la economía. La gente está desesperada, hay movimientos en las calles, etcétera, pero el hecho es que es una parte muy pequeña la de la deuda. Esta empresa, Elliott Management, que maneja este señor Paul Singer, que por cierto este señor es abogado egresado de Harvard, pero muy cercano a los intereses de la familia Clinton.
Y ahí entran un poco las especulaciones en cuanto que pudiéramos pensar que hay intereses encontrados entre la presidenta Cristina Fernández y la ex senadora Hillary Clinton, porque el hecho es que en el mercado de la soya que se maneja en Chicago, desde hace tiempo se dijo que había intereses. La soya es una de las materias primas estratégicas de la Argentina y se estaba especulando fuertemente en el mercado de Chicago, y ahí entraron en confrontación el gobierno argentino con los especuladores en Chicago, y se supo mucho tiempo después, ahora que acaba de morir Mark Rich, que es uno de los grandes especuladores, luego hablaremos de él, acaba de morir el año pasado, y él era el socio estratégico de los Clinton. Inclusive hay una demanda judicial en la ciudad de Chicago donde se les demanda por especulación en el mercado de la soya. Y ahí es donde entró el conflicto entre Argentina y este grupo alrededor de la senadora Clinton. Entonces creemos que pudiera haber intereses de otro tipo en esta deuda argentina, porque este personaje, Paul Singer, no ceja en exigir que se le pague. Él invirtió en esa deuda aproximadamente 43 millones de dólares y quiere que se le paguen 800 y pico de millones de dólares. Entonces esto implica una utilidad de 1.600%. El premio Nobel de Economía Stiglitz dice que eso es verdadera usura. Claro. Entonces creo que vale la pena el caso de la Argentina, porque es un pueblo cercano a nosotros, hermano a nosotros, claro, y que sentimos que si no tocamos estos temas luego nos puede pasar a nosotros. La gente se olvida rápidamente de lo que ha pasado en México, situaciones muy delicadas, y creo que valdría la pena que en este momento se dijera que hay que detener este tipo de fondeos que destrozan países. A mí me preocupa mucho que son 40 millones de argentinos que están verdaderamente sufriendo. Yo tengo familia en la Argentina que ya no saben cómo hacer, ni siquiera pueden salir ya ahorita de la Argentina. Exactamente, queridos amigos, esto es fundamental, y vamos viendo cómo este pueblo glorioso de Argentina, y digo glorioso porque ha sabido salir adelante de crisis tremendas en que la han dejado sumidos presidentes, ¿no? de los cuales pues ya es... digamos, no bien viene conocido. al caso, es muy conocido esto, pero vemos viendo la postura que ha tenido la presidenta de Argentina, que ha sido de una dignidad extraordinaria, de un esfuerzo grande, y el conflicto que crea precisamente todo esto de intereses, y también, digamos, es una especie de mal ejemplo para otros países. Esto duele mucho de las naciones que procuran cuidar, proteger lo más posible su soberanía, y su soberanía en bien de sus ciudadanos. No se niegan a pagar, simplemente que sea lo justo. Doctor querido, en esta política internacional totalmente disléxica, incongruente y que estamos viviendo, no hay un tipo de legislación en el cual esté totalmente encuadrado precisamente lo que es la especulación. Fíjate que tocas un tema bastante importante. El juez federal de los Estados Unidos de Boston, Mark Wolf, acaba de mencionar que él está por crear un comité internacional anticorrupción, pero ese comité anticorrupción va centrado básicamente sobre los grandes corporativos. Ahí no son las personas, sino son los grandes corporativos. Y él hablaba el caso, por ejemplo, de los bancos, y luego la poderosa senadora, porque es poderosísima la senadora, Elizabeth Warren, comentaba recientemente de que el problema son los bancos. Entonces, cuando ya se está hablando de los grandes corporativos, se está hablando de los bancos, no es que uno tenga nada contra ellos, es que ya se está viendo que están creando, lo que dijo Stiglitz, una gigantesca usura sobre países, ya no sobre empresas, sino sobre países completos, a los que pues se dice que este tipo de personajes como Paul Singer pueden ser catalogados como macrosicarios. Exactamente. Precisamente, queridos amigos, ustedes recordarán, y quienes nos hayan honrado con estar con nosotros la semana pasada, precisamente estábamos con el maestro Yuri Servolov y con el maestro Sánchez Mena, y se comentaba
precisamente tópicos que concatenan totalmente con esto, ¿no? Que de democracias vamos a corporativismo, ¿no? Y estas megacorporaciones que son las que están acaparando y dominando al mundo. Vamos viendo también, doctor, y yo te pediría, se traduzca de qué dimensión y qué intereses hay que apuntalen a estos personajes. Sabemos que es el banco, que son dinero, bueno, pero detrás y de ese dinero, ¿qué es lo que más mueven? Y te lo digo por el impulso tremendo que se está dando ahorita para que se dé una guerra que detonaría una guerra con Rusia, que detonaría una guerra mundial de otra índole, porque estamos en una guerra mundial multidimensional, como es toda la especulación y todo esto que está sucediendo, esta es guerra, pero vamos viendo en una guerra, digamos, más convencional, en el cual se pavonean el armamento internacional, y hay que olvidar que esta es una parte de la economía de estos personajes que son buitres, precisamente, y lo digo con todo conocimiento de causa y con la responsabilidad que es, porque no es posible vivir a causa de la muerte de los otros o de la infelicidad de los otros, y no procurar precisamente lo que es obvio y natural, que sería la equidad. Doctor. Sí, esto que dices es perfectamente cierto. Estamos pensando, a lo mejor elucubrando, porque Brasil, que es vecino de la Argentina, acaba de declararse en default, es decir, en recesión. Entonces, esto puede generar toda una reacción en cadena, no solamente de Brasil y la Argentina, sino toda América Latina, incluido México. Se piensa que México es muy fuerte, pero no es cierto. ¿Qué tiene que ver todo esto con algo que le dolió profundamente a los Estados Unidos? Lo vimos en sus declaraciones, que es esta formación de un ente financiero importantísimo de los BRICS. Pues le dolió mucho de que se creara el Banco de los BRICS, precisamente, y que se creara precisamente en Shanghái, en China, cuando China ya es la segunda economía mundial, tiende rápidamente. Recuerdas que en alguna ocasión tocamos el caso de aquel personaje del Banco Mundial que dijo y que lo echaron fuera y que le crearon un problema ahí sentimental en Nueva York, que dijo que China en el 2015 iba a superar a los Estados Unidos, y eso fue la causa de que quitaron a este director general del Banco Mundial. Entonces hay toda una serie de elementos ahorita como para pensar que le ha dolido mucho a Estados Unidos que se cree este bloque de países, Brasil, China, Rusia, India, Sudáfrica y la India, y estén siendo una especie de contrapeso muy fuerte sobre la economía norteamericana. Sabemos que es la economía norteamericana. En el área militar sabemos que no hay en este momento un poderío equivalente. Sí. De alguna manera vamos a regresar con el doctor Juan Ramón Jiménez, queridos amigos, para preguntarle en qué consiste y qué apuntala a la economía norteamericana. Reitero, hablar sobre su deuda soberana, qué la apuntala, qué economía real tiene Estados Unidos y qué economía real o no tiene China, para comparar el tipo de economías y en qué está fundamentada, hablando de estas dos grandes potencias y viendo que lo que está pasando en el mundo, incluso en nuestro país, en mucho, es precisamente el hacerse de recursos naturales, el tener estas megacorporaciones en varias partes del mundo, y bueno, finalmente los demás no importamos. Vamos a un corte, no tardamos, gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por estar con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista, en este portal de anunciación que dirige la muy querida Tere García Ruiz. A nombre nuestro, el doctor Juan Ramón Jiménez y su servidora, les agradecemos al mismo tiempo que nuestros queridos compañeros aquí en el estudio, Rafael Melgar Álvarez, Alejandro Sánchez Galván, Adolfo González García, Marcos Velázquez Larios, Bernardino Cervantes Ruiz e Hilario Ramírez Vergara, por supuesto nuestro muy querido Jesús Arismendi y todos quienes están detrás de este portal maravilloso de anunciación. Doctor Juan Ramón Jiménez, economista académico, Premio Nacional de Periodismo, yo quiero que retomemos para quienes quieran recapitular un poco, es hablar de qué sostiene y de qué consiste y de qué consta la deuda soberana de Estados Unidos, que es la deuda global, digamos, de las diferentes entidades, si podemos dar un repaso en este sentido, y para después entender en qué fundamentan su economía y por qué es importante para ellos especular, por qué es importante este tipo de deudas como la deuda buitre de Argentina y por qué es importante para esta economía tan débil, aunque sea la más poderosa, pero no es una fuerza económica real, sino más bien es financiera, ¿será, doctor? Sí, es un ¿qué podríamos llamar? Una especie de nube financiera que está sobre, una burbuja financiera que está sobre la economía norteamericana. ¿Y qué tanto depende esta burbuja que se reviente o que cuando se reviente suceda algo con lo que apuntala la economía de guerra de Estados Unidos? Pero finalmente vemos también a ciudadanos norteamericanos como nunca, ¿no? Ha venido decayendo la calidad de vida de ellos, ha venido y vemos a los homeless, ¿no? Así conocidos, personas sin casa, sin hogar, que padece este mismo pueblo norteamericano, todo este tipo de circunstancias. Entonces, ¿hay gobierno? ¿No hay gobiernos? Son estos mega emporios los que ya gobiernan y sobre todo lo que está detrás de ese poder con las deudas soberanas. Las deudas soberanas, como lo comentabas tú ahorita, es la deuda global total. La deuda del gobierno, en el caso de los Estados Unidos, la deuda del ejército, de las Fuerzas Armadas, la deuda de los bancos, la deuda de Wall Street, la deuda de los grandes, gigantescos corporativos como Walmart, como McDonald's, como Starbucks, etcétera, la deuda de las empresas y la deuda de las familias. La deuda de las familias también se toma en cuenta la deuda de las tarjetas de crédito. Podemos pensar también que hay lo que en México le hemos llamado deudas contingentes. Por ejemplo, la deuda del Seguro Social o Social Security en los Estados Unidos, la deuda de las subprimes, de las deudas hipotecarias. Si podemos pasar, por ejemplo, esta imagen que captamos en el internet de esta página que se llama La deuda de los Estados Unidos, en inglés US Debt Clock. Vamos a ver en vivo cómo se están moviendo las cifras. Es increíble, Celeste, lo que veamos ahí. El movimiento acumulativo de la deuda soberana. Esta es la deuda soberana de los Estados Unidos, todo lo que estamos viendo en el recuadro. Es una página que está en vivo y estamos viendo las cifras. Por ejemplo, las cantidades enormes que se deben, es verdaderamente impresionante. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, la riqueza que produce física, la riqueza física que produce Estados Unidos llega a 15 trillones de dólares. Sin embargo, la deuda soberana que estamos viendo ahorita aquí en pantalla
está llegando a verdaderamente cantidades estratosféricas. Estamos hablando de 15 cuatrillones de dólares. Estamos viendo una deuda 1000% de lo que produce los Estados Unidos aproximadamente. Y en ellas estamos viendo cómo las familias están totalmente endeudadas con las tarjetas de crédito, los credit card que aparecen ahí, las deudas de las familias, las deudas contingentes, lo que se debe el seguro social, lo que se debe en Medicare, o sea, ayuda a la gente ya de edad, lo que deben los estudiantes, la deuda de los estudiantes en los Estados Unidos está verdaderamente impagable. Entonces, es un caso excepcional y es importantísimo lo que tú mencionas. ¿Qué está atrás de esto? La ciudad de Detroit está quebrada, debe 18,000 millones de dólares y por esos 18,000 millones de dólares le quitaron el agua a la ciudad de Detroit. O sea, la ciudad de Detroit no tiene agua. ¿Y quién les quitó el agua, queridos amigos? Bueno, estos mega corporativos, corporativos, porque se ha desincorporado, se ha desmenuzado y se ha deshecho a los estados, al Estado. Entonces, al estar en corporaciones, obviamente la prioridad, obviamente, es el negocio. Así son las empresas. Ahora, ¿qué sucede? Aquí es porque el Estado ha cedido esto, ha regalado a estos megaconsorcios cuando obviamente ahí el interés no es el social. Y estamos viendo esta mega deuda de Estados Unidos, esta deuda soberana en este portal que acabamos de ver. Y yo te pregunto, doctor, por ejemplo, ¿hay algún, y vamos a regresar a Estados Unidos, pero hay algún portal similar de la deuda soberana de México? Se supone que en esa página en ese lugar podemos encontrar la deuda de México, pero no está en tiempo real, está diferida. Entonces ahí nos entra la pregunta de por qué la difieren, por qué la esconden, en otras palabras, por qué la maquillan. En Estados Unidos en este caso la estamos viendo en vivo, online, a todo color. Y la deuda de México no está de esa forma. Entonces entran los cuestionamientos, las dudas, las preguntas. Entonces, ¿cuánto debemos los mexicanos? Si Estados Unidos debe unas monstruosas, gigantescas cantidades, pues nosotros no cantamos mal las rancheras, ¿no? Debemos cantidades verdaderamente estratosféricas. Ahora, hay que pensar otra cosa. Independientemente de esto, es obvio, esto se traduce en la pérdida de soberanía. Entendemos entonces que independientemente de la corrupción que haya en algunos círculos de México, en los diferentes círculos, ¿no? Básicamente, bueno, en el político, en el económico, en fin. ¿Qué sucede? Bueno, independientemente de esto, imagínense el tener de vecinos también a estos personajes, digamos, cuya base se encuentra ahí, también se encuentra en otros países, pero digamos, ahí es una base simbólica y muy fuerte, y qué puede y cómo puede repercutir eso en los intereses de diferentes naciones, y vemos que son capaces de inventar guerras, de inventar personajes para crear terror, de ver las aberraciones que hemos visto, de quitarle la inocencia si de alguna manera se ve al mundo con imágenes tremendas, y de pensar que hay seres humanos que sean capaces de cosas que yo creo que solamente las hacen si están en un estado de drogadicción o de una afectación mental, porque no puede ser de otra manera. Retomando, doctor, esta deuda soberana de Estados Unidos, ¿cuál es la esperanza, digamos, de ellos para apuntalar y para que no siga creciendo esta deuda o para que no reviente esa burbuja? ¿Cuál sería su esperanza? Mire, la esperanza ahorita no se ve muy clara. De los intereses, perdón, del pueblo norteamericano y de todos los pueblos del mundo, yo creo que es el que todos estemos mejor. Pero yo digo de estos corporativos que han llevado al propio pueblo norteamericano, así como a otros pueblos y otras naciones, pero en este caso, ¿qué nos puedes decir? Pues estamos viendo una situación muy difícil para el pueblo norteamericano. Tú lo comentabas hace rato, el nivel de vida ha bajado enormemente. Vimos hace unos días un levantamiento popular en Ferguson, muy cerca de la ciudad de Chicago,
donde el ejército, las Fuerzas Armadas, las policías, el FBI no podían parar la indignación popular. Entonces, eso es lo que se vislumbra. Yo lo veo como economista, dicen a veces que los economistas somos sombríos, lo veo muy sombrío el panorama de los Estados Unidos. No hay forma de resolver esas deudas a menos que hubiera un presidente que dijera, pues se cancelan, se van a futuro, se quedan, se segmentan, como pudo haber sido el presidente Roosevelt en sus tiempos de la Gran Depresión, que él dijo, metió la ley Glass-Steagall para detener la avaricia de Wall Street. Eso es lo que tenemos que detener, al menos globalmente, porque no solamente es el caso de los Estados Unidos. Los grandes corporativos dijeron, ya no pertenecemos a una nación, el mundo pertenece a nosotros. Solamente te pongo el caso de Citibank. Citibank en derivados financieros tiene el tamaño de la producción del PIB de los Estados Unidos, solamente en derivados financieros, que son lo que tú llamabas especulación. Tiene 15 trillones de dólares en derivados financieros. ¿Qué quiere decir? Que un banco puede destrozar la economía misma de los Estados Unidos. Ahora, la especulación, querido doctor, existe como tal, digamos, ¿dónde está el dinero físico o lo que equivale a lo que soporte lo que conocemos como economía, más allá de todo esto que se maneja en la red y hay cosas que nos dicen que existen pero no las vemos, no son tangibles? Exactamente, o sea, el producto físico, lo que se produce en las empresas es la cantidad que estábamos viendo, 15 trillones de dólares, pero el punto fino ahí es que la especulación es casi 1000 veces. ¿Cómo controlas la especulación? Bueno, un profesor de la Universidad de Yale, James Tobin, lo dijo, el Tobin Tax. ¿Sí? Es la forma de controlar la especulación. El Tobin Tax es precisamente el gravar la riqueza, ¿no, doctor? La especulación, perdón. Que hay en las bolsas. Obviamente. Es decir, tú entras a especular y tienes que pagar un impuesto, aunque sea marginal, pero ya con la cantidad de veces que se manejan en los mercados financieros son cantidades estratosféricas. Claro. ¿Sí? Claro. Y que eso se dedicaría para el Estado benefactor. Exacto. Ahora, doctor, en este pantano económico que vive los Estados Unidos, ¿qué hay alguna fórmula que no fuera la cuestión de la industria armamentista, que no fuera la industria mediática, me refiero a lo cibernético, a todo lo que tiene que ver como comunicación, que no comunica, más bien que trabaja para incomunicar, o muchas de ellas, obviamente hay excepciones, pero hay un interés importantísimo en desinformar? ¿Por qué? Porque somos un activo nosotros también. Lo que usted está pensando, lo que yo pienso, lo que piensa el doctor es un activo. Entonces, por eso es muy importante el dominio y el control de esos activos. Y por eso la mentira cobra una fuerza importantísima para esta guerra no convencional. Pero en este caso, ¿qué pudiera hacerse o qué expectativas reales habría? Mira, yo veo una disyuntiva al interior de los Estados Unidos en estos tiempos entre los grupos republicanos, los que quieren la República Norteamericana, y los grupos que desean el imperio, que Estados Unidos se convierta como la Roma antigua en un verdadero imperio. Lo detiene Estados Unidos sus leyes, sus controles internos, su fuerte sociedad civil que todavía la hay, sus grandes comunidades étnicas como los afroamericanos o los mexicoamericanos, etcétera. Hay controles todavía, pero ya los grupos tienen tanto poder, tanta riqueza, que yo veo muy difícil que la sociedad civil, las leyes, la República Norteamericana pueda detener a estos grupos imperiales. Lo estamos viendo con las guerras que hay por todos lados, en donde ya no se toma en cuenta la ciudadanía, como en México tampoco, ya no se toma en cuenta la ciudadanía, son los intereses corporativos globales, las guerras por las materias primas, no solamente el petróleo, el gas natural, ahorita la soya, el oro, la plata, en fin, cantidades de materias primas que están en guerras, que es difícil para los académicos que le estamos dando seguimiento a este tipo de cosas, pues tomar una decisión muy correcta. A veces tiene que ser muy rápida o muy brusca,
porque se está moviendo así este mundo global. Entonces lo que estamos visualizando es que las economías como tal, la china, la rusa, la europea misma, las pueden hacer garras. Tú recuerdas el caso de Grecia, de Italia, de Portugal, de España misma, de Inglaterra misma, que pueden ser destrozados por estos fondos buitres globales, como Goldman Sachs, que se le ha acusado de estar detrás de todos estos intereses que hay, y podemos pensar nosotros que no estamos exentos, que parecería que nos ponen una burbuja muy de fronteras nacionales, y yo creo que por eso la economía en México no crece, porque tiene una camisa de fuerza financiera que no la deja avanzar. Queridos amigos, vamos a ir un corte, no tardamos, y vamos a hacer ahorita ya directamente los corporativos de las deudas, de estas deudas, ahorita, perdónenme ustedes, soberanas, que no tienen nada de soberanas por lo que estamos escuchando, sí. Pero para hacer un comparativo de estas deudas soberanas, en países que dependen, por ejemplo, de este tipo de mercados, si se pudieran llamar, que ya ni siquiera son mercados, digamos, en esta camisa de fuerza, y también de un país que ha tratado de privilegiar, en medio de este ámbito tremendo, de privilegiar pues la calidad de vida de sus ciudadanos, como es lo que está pasando ahorita con el pueblo de Argentina y su presidenta, que está luchando y está aguantando una serie de golpeteos y de intereses tremendos, y que sin embargo también está siendo un ejemplo, aquí lo estamos platicando y lo estarán platicando y comentando en muchas partes, un ejemplo también de lo que es priorizar y ver por la calidad de la vida de las personas. Vamos a un corte, no tardamos, gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, Voces del Periodista, en este portal maravilloso de Anunciación. Estamos con el economista, académico y periodista, doctor Juan Ramón Jiménez. Hablando de estos megacorporativos, hablando de las deudas externas de Estados Unidos, Argentina y México, un ejemplo, un comparativo que nos pudieras dar. Por otra parte, también el horizonte se ve negro y dice uno, ¿cómo es posible que estos megaconsorcios tengan al mundo totalmente de cabeza? Haya guerras, proliferen las guerras, ellos mismos provoquen las guerras, inventen las guerras o inventen los motivos de las guerras. Y bueno, finalmente se habla ya de la guerra multidimensional, incluso de guerra biológica, ¿no? Entonces hay un panorama no muy agradable. Pero el doctor hace rato nos mencionó lo que es el Tobin Tax. El Tobin Tax es lo que se aplique un impuesto pequeñito que fuera a la especulación. Y nos preguntamos los seres humanos comunes, y pues no corrientes, porque yo creo que lo corriente es lo que no entiende y no voltea a ver a los demás, ¿no? O seremos corrientes de que tenemos energía interna. Pero, ¿qué sería que realmente se admitiera el que se grabara y se aplicara el Tobin Tax en los movimientos especulativos, básicamente en las bolsas? Entonces, no es nada, es una mínima parte de riqueza que se le quitaría a estos personajes enfermos, porque no se puede entender de otra manera, una ambición que va más allá de la vida de millones de seres humanos. Y de uno que fuera es suficiente. Imagínense todo lo que está pasando. Doctor, ¿qué posibilidad habría en esta ventana que sería la más, digamos, fácil y que cabría y quedaría solamente en la voluntad de estos personajes? No tendría que hacerse tanto movimiento, tiene que pasar esto, va a responder este mercado. O sea, es una cuestión que se pudiera dar, que destensaría todo esto y que serviría para todo el mundo. ¿Qué puede pasar y qué nos planteas? Mira, el profesor Tobin, que es norteamericano, fue norteamericano, de la Universidad de Yale, siempre fue muy combatido en Estados Unidos. O sea, su movimiento triunfó en Europa, en Alemania y Francia básicamente, un poco en España, un poco en Brasil, pero su movimiento no, los mismos Estados Unidos combatieron a un premio Nobel de Economía. Esto nos lleva a pensar que él tocó el tema medular, grabar la especulación. Es un impuesto, como tú dijiste, marginal de 0.02 sobre los tipos de contrato que se manejan en bolsa. Pero también tú lo comentaste hace ratito, esto sería un pelo de gato, realmente. Sería importante las cantidades, pero a los niveles que se manejan, de que estamos viendo estos, por ejemplo, el llamado Triángulo del Oro, ahorita entre Shanghái, entre Singapur y Sydney, Australia, ese movimiento especulativo es tan poderoso como la misma bolsa de Nueva York. O sea, ya se creó la contraparte, pero especulativa. Son luchas financieras ya entre bloques, pero multidimensionales, sí, porque se mueven de armas, se mueven de drogas, se mueven de commodities, se mueve de oro, plata, petróleo, etcétera, pero con una velocidad increíble. Estoy estudiando ahorita a este personaje, Mark Rich, y verdaderamente estoy espantado de la velocidad que hizo dinero y que toda su vida jamás pagó impuestos, siempre los eludió vía los paraísos fiscales. Entonces, si tú dices, vamos a hacer el Tobin Tax, que lo acepte la ONU a nivel de las economías formales y existen los paraísos fiscales, pues ahí ¿cómo le hacemos? Esa es una primera pregunta. La segunda sería lo que la historia ya nos demostró en el caso de los mismos Estados Unidos, la ley Glass-Steagall. O sea, controlar la avaricia de Wall Street. Eso es lo que deberíamos de buscar en estos momentos, controlar la avaricia de Wall Street, y no solamente Wall Street, sino la Bolsa de Chicago, que ya casi se comió la Bolsa Mexicana de Valores, la Bolsa de Chicago, por eso hemos hablado mucho de esto. Estamos tocando ahorita un tema nuevo que luego lo platicaremos aquí contigo, los derivados financieros del cambio climático, o sea, cómo se aplican al clima en beneficio de la agricultura mexicana y de petróleos mexicanos, porque lo que estamos viendo ahorita precisamente es un cambio climático, no solo en la Ciudad de México, en Chicago y en Buenos Aires me dicen que está exactamente igual. Entonces,
hay que buscar las salidas. Hay salidas, pero tienen que ser muy razonadas, muy consensadas también, para que esto nazca desde la base y no desde la cúpula. Eso es lo que veo yo. Lo importante que nos dices, doctor y queridos amigos, es que hay una posibilidad, o sea, no es algo tan complicado, hay que hacerlo con mucho trabajo, con un diseño muy bien pensado, pero finalmente, y si nos vamos a una traducción, es cuestión de voluntad. Aquí no es de que falta algo, sobra algo, no pueden empatarse, es algo irreal. Entonces veamos que hay esta posibilidad. Aquí la imposibilidad sería en esta falta de voluntad de estos seres ya desbordados por sí mismos, ya presos de una locura desmedida por la ambición. Es increíble que esto suceda y que un puñado de personas puedan tener en vilo a las economías, a la economía global en general. Hablaba el doctor precisamente de estos intereses de guerra, lo que se está viviendo, y precisamente, amigos, en una nota surgida el día de antier, el periódico Le Monde, este periódico francés, trató de hacer una investigación y fue a hacer la investigación, y vaya sorpresa que dio al hacer una investigación precisamente por la supuesta invasión de Rusia en Ucrania. Y va haciendo que llegan a hacer esta investigación y no encontraron un soldado ruso, y sí encontraron a los soldados de la Unión Europea adentro de Ucrania. Entonces es entender este contexto de estos mega especuladores que mandan a seres humanos, y ellos desde un escritorio o jugando golf están haciendo este tipo de atrocidades. Este tipo de atrocidades en las cuales debemos de ver, de tratar de comprender, aunque duela. Precisamente el fotoperiodista Andrei Snemensky, que mencionamos aquí, que pusimos un hashtag internacional con los compañeros de prensa del mundo, el Club de Periodistas de México con sus delegaciones nacionales e internacionales, se hizo una campaña en diversas partes, obviamente, y corporaciones y organizaciones de periodistas y de comunicación también se hizo con un apoyo de la sociedad civil. ¿Qué sucede? Pues ya desde hace un mes aproximadamente él había muerto. Y murió precisamente en Ucrania, en medio de estos intereses y de estos dobles discursos, en un convoy que era supuestamente de personas que protegería el propio gobierno de Ucrania. Supuestamente había una caravana. ¿Y qué sucede? Pues que el mismo gobierno ucraniano, aunque ahorita lo nieguen, pero al menos hay referencias muy importantes, y por los hechos, y si los concatenamos, hubiese esa posibilidad, bombardeó este convoy lleno de inocentes. Lamentamos por ellos y por otros periodistas rusos que han muerto en Ucrania. También lamentamos profundamente la muerte de los 2 periodistas norteamericanos decapitados y expuestos como en este juego perverso de intereses, que hay que ver quiénes mueven los hilos hasta arriba, quiénes han financiado al supuesto Estado Islámico, que no es ningún Estado, el Ejército Islámico, de extremistas. Recordemos que no compremos los odios de los demás, no odiemos a las personas que profesan esa religión, obviamente a los extremistas, señalarlos y por supuesto descalificarlos, y ver que se haga justicia, que no hay ninguna justicia que regrese la vida de un ser humano. Pero veamos quiénes están detrás de todo ello. No caigamos en odios, tampoco no odiemos a los pueblos ni por religiones, ni por nacionalidad, porque esto no lo venden y es parte del juego perverso de la desinformación. Son muy pocos los que se benefician de esto, son muchos millones de seres humanos que sufrimos. Unos sufren más que otros porque lo viven en carne propia, en la de sus seres queridos, pero también todos, como seres humanos, si así nos llamamos, sufrimos por los demás. No permitamos que estos medios y estas armas no convencionales asesinen nuestra capacidad de asombro y nuestra capacidad de reacción. Desde aquí, una protesta a nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México, de sus delegaciones nacionales e internacionales, por la muerte de todos estos personajes que, por tratar de dar la información al mundo,
han sido víctimas y son mártires precisamente de estos mega intereses. Así es que lamentamos profundamente la muerte de todos ellos y reitero, en Ucrania ya van 5 periodistas que deliberadamente y sin ninguna reacción del gobierno de Ucrania, que hemos visto cómo está puesto, cómo está impuesto y cómo el que era el presidente democráticamente electo, pues nada más falta que hagan así para que lo derriben y para que inventen una guerra ahí, en Siria, en Irak. Mucho cuidado con todo esto y por eso es fundamental y tanto te agradecemos, doctor, el que nos muestres que hay algún camino. Finalmente hay algún camino, debe de haber algún camino y nunca debemos de dejar de pensar que así sucede y así debe de ser. El deber ser por encima de todo y en ese deber ser está el amor al prójimo. Les quiero entrañablemente. Muchísimas gracias, gracias doctor Celeste, Juan gracias Ramón a ti. Jiménez. Gracias. Y nos escuchamos todos los días. Les esperamos en la 760 de AM ABC Radio de Organización Editorial Mexicana, en sus repetidoras en la República Mexicana, también en el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, que nos lleva a toda esa bellísima región, también a Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos, así como a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte de nuestro muy amado México. Les quiero. Hasta la próxima y lean Voces del Periodista. Lean Voces del Periodista. No se van a arrepentir. Leamos plural, escuchémonos todos y respetémonos todos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.